para que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de sus hijos, nosotros, sus hijos, debemos luchar en contra de nuestro ego y derrotarlo. Pero luchar en contra de nuestro ego es algo serio y también es algo difícil. No es algo que debiésemos pasar por alto, porque de eso depende la calidad de nuestra vida presente y futura, y la bendición o no que podemos significar para los que nos rodean. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Él dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, debo sujetarme a mí mismo de tal forma, de una forma tan severa, para no hacer lo que me venga en gana, para no hacer lo que yo quiero, sino hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Y esto, mis amados hermanos, ciertamente es difícil, pero no imposible. ¿Por qué digo que no es imposible vencer nuestro ego, luchar contra él y sujetarlo, someterlo en el nombre de Cristo? Porque el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios nos ha dado a sus hijos, Dios nos ha dado dominio propio. No es sencillo, pero no es imposible, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dado dominio propio para sujetarnos. Yo, tú, en nuestras fuerzas no podríamos, pero con la ayuda del Espíritu Santo y su poder, sí podremos, que justamente es lo que acabamos de leer. Pero si nos acercamos a la lectura bíblica de hoy, que está en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versos 39 al 46, ahí podremos apreciar 5 lecciones que nuestro amado Señor y Salvador nos da acerca de cómo luchar con nuestro ego, sujetarlo y vencerlo para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. En el versículo 39 está la primera lección. ¿Cuál es? Preséntate habitualmente ante Dios para hablarle de ti. Subrayen habitualmente. Dice el versículo 39 que Jesús solía ir al huerto a orar. Es cierto que oramos por los alimentos, por los enfermos, por los necesitados, por trabajo, por bendiciones materiales, pero debe haber un momento en nuestra vida, mis amados, en el que nos presentemos frecuentemente delante de Dios, periódicamente, habitualmente, para hablarle de ti, para que yo le hable a mi Padre Celestial de mí, de mi forma de sentir, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar, de mi hablar, de mi vestir, de conducirme, de mis planes, para preguntarle a Él si esa es su voluntad. Esta lección número 1 es muy importante porque aquí Cristo en este momento no se va a referir ni a nada ni a nadie. Se va a referir a sí mismo para con su Padre Celestial. Un diálogo personal,
íntimo donde yo le hablo de mí a mi Padre Celestial. En el versículo 40 está la lección número 2. Cuando Cristo va a orar, deja a sus discípulos que lo acompañaron al huerto, los deja orando. Les dice, pónganse a orar para que no entren en tentación. Esto nos recuerda, la lección número 2 es que siempre el primer recurso es la oración. ¿Te pasó algo maravilloso, extraordinario? Ponte a orar. ¿Te pasó algo negativo, molesto, preocupante? Ponte a orar. ¿No te pasó nada maravilloso ni nada negativo? Ponte a orar. La instrucción de Dios por medio del apóstol Pablo era orar sin cesar. Cristo lo modeló a sus discípulos, orar. Lección número 2, orar. Solo en el campo de la oración es como yo podré luchar contra mi ego y vencerlo. Vayamos a la lección número 3 que nuestro amado Maestro nos deja en este pasaje según el Evangelio de Lucas. La lección número 3 dice que el ego se derrota de rodillas. De rodillas ante el Padre Celestial. Eso dice el verso 41. Cristo dobla sus rodillas ante el Padre, pero déjame llamar tu atención a lo siguiente. El pueblo de Israel también se ponía de rodillas. Pero ¿sabes qué? Su corazón no estaba de rodillas. Su mente no estaba arrodillada ante el Padre. Sus sentimientos no lo estaban. Sus actitudes no lo estaban tampoco. Se convirtió en un hábito frío. Y en un momento dado, según Isaías capítulo 1, se convirtió en una postura irreverente. De modo que cuando Cristo está de rodillas, lo que nos quiere ilustrar es que más que una posición física, debe de ser una actitud espiritual ante Él, ante el Padre. Que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, esté realmente arrodillado ante la majestuosa presencia de Dios, postrado mi yo, postrado mi todo ante Él. La cuarta lección dice que Cristo le otorgó prioridad al deseo de Dios por encima del suyo. Y esto se requiere como un estilo de vida. Abres tus ojos en la mañana y ahí aún en la cama le dices, Padre, gracias que me obsequias un día más de vida. Me propongo hoy hacer lo que tú me indiques. Tengo una agenda. Sé lo que son mis responsabilidades que debo de cumplir. Pero quiero, por favor, Dios, que si algo no es de tu agrado, lo estorbes, lo interrumpas, lo quites, de modo que se haga tu voluntad y no la mía. Y te arreglas y desayunas y te marchas a tus deberes, pero consciente de que es necesario hacer la voluntad de Dios antes que la tuya propia. Eso dice el versículo 42. Jesucristo expresa su deseo, pero no por encima del deseo de su Padre Celestial. Y hay una quinta lección, la del versículo 44. Estamos en Lucas capítulo 22, versículo 44, donde hay que subrayarlo, se muestra la lucha agónica de nuestro Señor Jesucristo. Agónica.
una lucha en contra de su ego, en contra de sus deseos, en contra de su voluntad, para que se haga la del Padre. Observen estos versículos de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que dice el evangelista Lucas que Jesucristo estaba sudando y que parece que sus gotas de sudor eran con sangre? Lucas era un médico. Fue quien acompañó al apóstol Pablo posteriormente a todos sus viajes. Era un médico. Yo creo que él pudo interpretar que el grado de estrés que nuestro Señor Jesucristo alcanzó en esa noche de oración era tan presionante que rompió los vasos de su piel, como lo hemos visto en muchas otras personas que están en un terrible agobio y que efectivamente empieza a salir sudor por la piel con una mancha sanguinolenta. Cuando me refiero a que nuestro Señor Jesucristo luchó agónicamente, quiero decir que tú y yo debiésemos alcanzar ese nivel de lucha para no hacer nuestra voluntad, sino la del Padre Celestial. El ego del Hijo de Dios debía agonizar en ese momento y morir para dar paso a la voluntad de Dios en su vida. Justamente es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, que tal vez lo sabemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, aquí en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, si Cristo no hubiera vencido su ego esa noche, no habría subido al Calvario, no habría muerto por ti y por mí, entonces no seríamos salvos. Viviríamos sin esperanza y nuestro destino final sería el infierno. El apóstol Pablo dice en su carta a los tesalonicenses que seríamos los seres humanos más dignos de conmiseración si Cristo no hubiera vencido su yo para morir en el Calvario y resucitar. Amados, ¿cuántas veces hemos sostenido estas luchas en nuestra vida para honra y gloria de Dios? ¿Cuántas veces hemos sucumbido y hemos hecho lo que se nos da la gana porque no queremos luchar contra nuestro ego y sujetarlo y dominarlo en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿A cuántas personas habremos hecho sufrir? A nuestros más cercanos y amados, porque hicimos lo que se nos dio la gana y no la voluntad de Dios. ¿Cuántos fracasos estaremos acumulando en nuestra vida? Porque no nos apetece luchar contra nosotros mismos, contra nuestro ego, sino más bien darle rienda suelta a nuestros deseos. Termino con esto. Se hará la voluntad de nuestro Padre Celestial en nuestra vida toda vez que luchemos contra nuestro ego y lo derrotemos en el nombre de Cristo, para entonces darle paso a la voluntad de Dios. Preparémonos en esta semana para luchar. No sabemos qué va a venir este domingo más tarde o mañana lunes, no sabemos. Preparémonos para que cuando llegue el momento de pretender hacer
lo que se me da mi gana, tenga yo la disposición de luchar y sujetar mi yo en el nombre de Cristo para decirle al Padre: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oremos. Amado Padre Celestial, no tenemos ninguna duda de que tú estás ampliamente dispuesto a bendecir nuestra vida, pero necesitas hacerlo a través de tu voluntad en nosotros. Señor, recuérdanos todo el poder que nos has dado mediante tu Espíritu Santo para tomar nuestro ego y someterlo a los pies de la cruz de Cristo, para poder decir de dicho y de hecho: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Feliz semana.